7:29 de la mañana. Vamos. Entonces, amor y joven, ya. Lo de joven no aplica de entrada, 7:29. Vamos con el comentario del más conspicuo, el señor Elvin Castillo. Gracias a Daniela Caminero y gracias a toda la gente que está en sintonía con este rumbo de la mañana cuando son las 7:30. Señores, miren, lo que está pasando en Ecuador debe servir como un espejo para nuestros líderes políticos y empresariales, porque regularmente los países y los ciudadanos, los seres humanos, cuando vemos la desgracia en casa del otro, nosotros siempre pensamos que eso está muy lejos de pasar en tu casa hasta que te toca a ti cargar la cruz. O sea, el ser humano tiene un problema y por eso hay muchísimos refranes populares, que nadie aprende en cabeza ajena, que tú puedes advertirle a una persona más joven que no haga algo que le va a ir mal, que no consuma droga, que no haga... Y la gente dice, no, es que yo tengo que vivirlo por mi propia realidad. Eso es muy inherente al ser humano. Entonces, eso también pasa con estas situaciones de los países. Cuando usted analiza la fórmula de qué es lo que está pasando en Ecuador, que ha llegado a estos niveles, señores, nada complicado. Simplemente Ecuador tiene para ventaja y desventaja, en este caso desventaja, hace frontera con Perú y con Colombia. Gran parte de toda la cocaína y de toda la droga que se está produciendo en esos países pasa de puente por Ecuador, como pasa de puente por República Dominicana. Ustedes ven las similitudes. Y entonces, esa droga que está pasando por Ecuador tiene como destino Europa y Estados Unidos. La droga que pasa por aquí también tiene como destino Europa y Estados Unidos. Hasta hace unos años, fíjense cómo le voy haciendo el paralelismo, hasta hace unos años en Ecuador esa droga no se quedaba. Gran parte de esa droga, como tránsito, se iba. Cuando habían otros niveles de gerencia en el Estado ecuatoriano, esa droga buscaba otros países para irse a establecer porque la tenían muy complicada en Ecuador. De unos años acá, esa droga ha empezado a entrar a Ecuador, se está quedando en Ecuador y entonces, ¿qué ha pasado? Como hay tanta droga en Ecuador, como hay tantos recursos que se desprenden del negocio del narcotráfico, se han creado bandas organizadas para pelearse el control de la distribución del negocio de las drogas en territorio ecuatoriano. Y evidentemente, como suele pasar, cuando eso va ocurriendo, ¿qué pasa? Que esas bandas tienen tanto poder económico que permean las instituciones del Estado, los partidos políticos. ¿Ustedes les parece algo similar? ¿O han oído algo similar con cosas que pasan por aquí? Entonces, han permeado las instituciones, han permeado la justicia, han permeado los partidos, tienen el control de todo a tal punto que el principal jefe de esas bandas en Ecuador le dicen alias Fito. El señor alias Fito había sido condenado a 34 años de cárcel por sus delitos con banda, homicidio, secuestro, narcotráfico. Y resulta que el presidente actual de Ecuador, Daniel Noboa, tiene apenas un mes y medio que se juramentó, a mediados de noviembre. Pues resulta que el señor alias Fito, como tienen tanto poder estas bandas en Ecuador, al punto que ya ellos le desafían al Estado quién tiene verdaderamente control del país. Él decidió escaparse de la cárcel antes de ayer. Eso provocó un motín en 6 cárceles simultáneas, un desastre, con complicidad dentro de la policía, con complicidad dentro de los cuerpos castrenses. Él se escapó. Al él escaparse, el presidente primero dictaminó un estado de excepción, un estado de sitio en Ecuador, militarizó las calles con policía, con militares, buscando a alias Fito. La respuesta del día de ayer de las bandas a este estado de sitio que decretó el presidente Daniel Noboa fue comenzar a asesinar, secuestrar policías, asesinarlo en la calle. Se metieron a un canal de televisión transmitiendo en vivo 20 delincuentes en el aire, secuestraron a los periodistas, se metieron en universidades, en la de Guayaquil, armados, disparándole a los profesores, un desastre. Ahí en Ecuador, el presidente al ver eso ha decretado
un estado de guerra interna en Ecuador, más o menos lo que vendría siendo una situación de guerra civil entre los carteles y las bandas y el Estado. Está el ejército tirado en la calle, los tanques de guerra corriendo por las calles, policía, un desorden. O sea, la institucionalidad del país se ha ido al carajo, la seguridad, que es lo básico que necesita un pueblo para estar en tranquilidad y avanzar, se ha ido al carajo hoy en Ecuador. Las inversiones se han ido al carajo, los negocios, la economía, eso se lleva todo, sin contar la institucionalidad y las vidas que eso pueda llevarse de plano. Entonces, uno desde aquí lamenta lo que está pasando en el hermano país de Ecuador, pero cuando uno ve las fórmulas, la receta con la que terminó preparándose ese platillo, no está lejos de muchas de las cosas que pasan en el país. Cuando usted compara uno por uno, puente, esto es un puente. Antes la droga no se quedaba, y se está quedando. Mucha gente dice, no, pero no es lo mismo, porque nosotros, gracias a Dios, no hacemos frontera. Y Haití. No hay tráfico de droga, de armas, de todo por esa frontera con nosotros. No hay banda armada en Haití. Pero además de eso, no ha permeado el crimen organizado y el narcotráfico en los partidos, en las instituciones, en las cárceles. No hay de todo eso aquí. Fíjense cuántos ingredientes de ese cóctel nosotros lo tenemos aquí. Entonces, yo creo que nosotros debemos dar gracias por el sistema político que tenemos, a pesar de las debilidades. Eso también debe ser un espejo para la población que se queja bastante y que vive hablando disparate de que este es el peor país del mundo, que aquí no se puede vivir, que esto, que lo otro. Pero fíjate cómo, a pesar de la falta de credibilidad que tienen nuestros partidos, cómo gracias a Dios, a pesar de que tienen situaciones que resolver, incluyendo mucho dinero del narcotráfico que ha penetrado a los partidos, porque es así, nosotros todavía podemos ver desde la distancia lo que está pasando en Ecuador, lo que pasa en El Salvador, lo que pasó en Chile hace unos meses, lo que pasa en Nicaragua. Fíjense cómo la región, prácticamente lo que pasó en Brasil el otro día, y así, tú te pones a buscar lo que pasó en Bolivia. O sea, la región entera, Centroamérica y el Caribe, ha estado sometida a una serie de inestabilidades, escarceos, Perú, políticos, institucionales, que han resquebrajado la democracia de esos países. Y gracias a Dios nosotros, a pesar de todos los problemas que tenemos, seguimos siendo en la región una de las democracias más estables, con todos los problemas que tenemos. Ahora, eso no quiere decir que en este país no vaya a ocurrir algo como eso. Ha ocurrido antes en esos países. Ahora, nosotros tenemos muchos ingredientes aquí interactuando de lo que ha provocado eso en esos países. Y si nosotros no hacemos los correctivos del lugar a tiempo, no crean ustedes que nosotros vamos a dejar de terminar en otro lugar que no sea en esos mismos lugares que han terminado esos países. Porque nosotros no podemos pasarnos la vida entera pensando de que es verdad que está Tique que nos protege. De que cuando viene un huracán para acá y se debió porque Tatica nos protegió, porque aquí hay mucha gente que cree en eso. Y no es que yo no sea creyente. Es que nosotros tenemos que vernos en esos espejos, los líderes políticos de este país, que dentro de la cháchara política y la campaña y la politiquería viven que el narco y jodiendo con eso y para aquí para allá y que los narcos tuyos y que los narcos tuyos y como que es un festín. Señores, los narcos entran a la política porque ustedes lo han permitido. Nadie me diga a mí, todos son unos habladores, todos que dicen de que no, que son empresarios y se le disfrazan a uno, este cohete que se le disfraza. Nadie que anda entregando 50 millones de pesos y 100 millones como que son paje coco y diciendo, déjame a mí que yo me encargo de la campaña de aquí. Déjame a mí allí. Y de que un inversionista español y que se mentira. Todos se acercan y los políticos a veces se hacen los suecos, a veces se hacen los suizos porque necesitan los cuartos. Entonces, cuando esos tipos le entregan dinero, ustedes saben lo que tienen que devolverle. Le tienen que devolver impunidad. Le tienen que devolver, permitir que actúen y que accionen en el negocio del narcotráfico. Y ustedes saben todas las implicaciones sociales que eso termina teniendo. Entonces,
Coño, estamos a tiempo. Ya lo han hecho todos. Vamos a poner todos un stop. Vamos a poner ley y a robustecer los sistemas electorales, la ley electoral, la ley de partido, para dificultar que el dinero sucio entre a la política. Pero también tenemos que hacer lo mismo en la justicia para evitar que tantos jueces estén al servicio de esos sectores que terminan dando sentencias benignas por temor o por complicidad. Tenemos que robustecer el Estado dominicano, la democracia dominicana, porque si no lo hacemos, no crean ustedes que nosotros estamos lejos de estar en una situación como la que está Ecuador hoy, lamentablemente. Nosotros, gracias a Dios, no estamos ahí, pero si no cambiamos de rumbo, en poco tiempo, Dios nos libre, estaremos atravesando situaciones muy parecidas a las que vive el pueblo de Ecuador. Isidro.